Bueno, ahorita vamos a iniciar. Viene la bienvenida por parte de Evelyn Oliva, representante de Conciencia Ecosocial. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta capacitación de derechos humanos enfocada en el medio ambiente. Mi nombre es Daniela Oliva y soy representante de Conciencia Ecosocial. En nombre de Santiago Cabrera, nuestro fundador, doy la cordial bienvenida a los estudiantes del Profesorado de Enseñanza Media en Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, Facultad de Humanidades, sede San José del Golfo, y a todos los que nos acompañan. Entonces, queridos profesores, el tiempo es suyo. Vamos a iniciar a compartir pantalla. ¿Sí se logra visualizar? Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Silvi Licet Escobar Catalán. Yo voy a estar desarrollando el tema de derechos humanos. Yo creo que en algún momento hemos escuchado lo que es derechos humanos o hemos tenido alguna definición, algún concepto de lo que es este tema. Algunas veces hemos pensado en que es aplicado este derecho a algunos grupos sociales. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué son los derechos humanos? Cuando nosotros hablamos de qué son los derechos humanos, hablamos que son normas inherentes al ser humano, que son con el fin de proteger la dignidad humana, no importando la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, los podemos ver plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y yo hago un pequeño énfasis en esto porque más adelante yo voy a estar marcando un punto bastante importante. Y cuando miramos este documento, miramos 30 artículos de los cuales podemos mencionar que entre ellos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, que todos los individuos tienen derecho a la vida y que nadie debe ser sometido a esclavitud. No me voy a adentrar a esos artículos porque me voy a enfocar un poco más en las características de los derechos humanos. Cuando yo hablo de las características de los derechos humanos, hablo que los derechos humanos pueden ser universales e inalienables. Eso quiere decir que en cualquier parte donde usted se encuentre van a estar sus derechos y son inalienables porque usted no puede renunciar. Usted no puede decir yo renuncio a mis derechos porque son inherentes a la persona humana. Desde el hecho de que usted sea ser humano, sus derechos ahí están. Los derechos también pueden ser participativos, ya que usted tiene el derecho de ser parte del desarrollo social, económico, político de su comunidad o de usted mismo. También podemos mencionar que los derechos humanos pueden ser igualativos y no discriminativos. En la siguiente, gracias. Eso quiere decir que los derechos humanos son aplicados a todas las personas, no importando su raza, su sexo, como lo había mencionado anteriormente, ni cualquier otra condición. Son indivisibles. Eso quiere decir que los derechos humanos no pueden dividirse. Usted no puede dividir los derechos humanos en el caso de los 30 artículos, por decirlo así, y usted no los puede dividir en que va a aplicar 10 derechos humanos en San José del Golfo, 10 derechos humanos en el Carrizal, o 10 derechos humanos en San Pedro de Ampuco. No se puede hacer eso. Los derechos humanos se deben aplicar generalmente.
Cuando nosotros hablamos de que son indivisibles como característica de los derechos humanos, también podemos decir que van entrelazados porque son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que un derecho va sujeto al otro, ya sea total o parcialmente. Como podemos decir que yo quiero aplicar el derecho a la igualdad, pero ese va sujeto a que no haya una discriminación. Quiere decir que los derechos humanos van entrelazados unos con otros. También me cabe mencionar que los derechos humanos son imprescriptibles y eso quiere decir que los derechos humanos no caducan. Cuando yo hablo de no caducar, es que no hay un vencimiento. No podemos decir de que va a vencer en el 24 o que va a caducar a cierto tiempo. Los derechos humanos no tienen vencimiento. Yo quise mencionar bastante lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo se ha ido luchando por esos derechos, pero recobra un auge en esa declaración. Y nosotros como República de Guatemala hemos adoptado esos derechos, ya que si nosotros miramos en nuestras normas constitucionales, podemos ver de que la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, y hago referencia a esa Constitución porque adopta esos derechos humanos, garantiza los derechos de cada individuo, donde el Estado se compromete a velar porque se cumplan esos derechos. Voy a finalizar con esto y voy a darle el espacio a mi otra compañera para que siga desarrollando el tema. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas noches. Mi nombre es Ciliana Velázquez y pues es un gusto que nos estén acompañando en esta noche. Yo les voy a compartir un poco de lo que son los derechos individuales. Después de haber conocido qué son los derechos, cómo pueden ser, ¿verdad? Que no tienen una fecha de caducidad, que son propios e inherentes de cada ser humano. En el caso de los derechos individuales, este concepto va a hacer referencia a aquellos derechos de los que gozamos como individuos, ¿verdad? Que no son colectivos, por así decirlo, sino que como individuos los tenemos y estos derechos no pueden ser restringidos por los gobernantes. Dentro de nuestra Constitución, ¿verdad? En la Constitución de la República de Guatemala, estos derechos aparecen en el capítulo número 1. Los encontramos desde el artículo 3 al artículo 46. Y pues vamos a conocer unos que yo consideré pues los más relevantes, aunque todos son muy importantes, ¿verdad? Pero vamos a conocer algunos de ellos. Entre ellos podemos mencionar en el artículo número 3, el derecho a la vida. En este caso habla de que el Estado garantiza, ¿verdad? Y protege la vida humana desde la concepción, o sea, desde el momento que nosotros nacemos, nuestra vida está protegida o debe de estar protegida, ¿verdad? Por el Estado, ¿verdad? También así como la integridad y la seguridad de cada individuo o de cada ser humano. También tenemos en el artículo 23 la inviolabilidad de la vivienda. En este artículo podemos aprender de cómo nadie puede entrar a nuestra vivienda, nadie, a menos que lleve una orden, ¿verdad?, escrita de un juez competente en donde se especifique el motivo por el cual estas autoridades pues tengan que entrar a mi hogar, pues yo no puedo permitir eso, ¿verdad? A menos que sea conforme a la ley, entonces yo lo voy a permitir. También hay un hecho muy importante acá en el cual se cita que no puede ser, ¿verdad? Esta inviolabilidad o esta acción ni antes de las 6 ni después de las 18 horas, ¿verdad? Entonces siempre tener muy en cuenta esto, yo creo que es un artículo muy importante, ¿verdad? De conocer. Tenemos también lo que es el artículo 26, en este habla de la libertad de locomoción. En este artículo, pues podemos aprender un poco sobre cómo toda persona tiene la libertad de entrar, de permanecer, de transitar y de salir del territorio nacional, incluso, ¿verdad?, de cambiar de domicilio o de residencia
sin ninguna limitación, a menos que sean las establecidas, ¿verdad? Por la ley que nos está rigiendo. Entonces, esto es en el artículo 26. Luego tenemos el artículo 33, que es el derecho de reunión y manifestación. Este derecho pues nos habla de que nosotros podemos reunirnos de manera pacífica y sin armas. Toda vez las reuniones que nosotros podamos mantener sean de esta forma, pues obviamente van a ser permitidos o deben de ser permitidos, ¿verdad? Los derechos de reunión y manifestación no pueden ser restringidos, tampoco disminuidos, ¿verdad? En todo caso, la ley puede hacer uso, ¿verdad?, de la fuerza o poder verse involucrado en esto con el único objetivo de garantizar el orden público, ¿verdad? Pero eso pues pasaría si nosotros estamos haciendo algún tipo de desorden, ¿verdad? O algo que no esté alineado a lo que es la ley, ¿verdad? En este es el único caso en el cual la ley puede como obstruir ese derecho de reunión y manifestación. Luego tenemos en el artículo número 36 lo que es la libertad de religión. En nuestro país tenemos que es el ejercicio de cualquier religión o de toda religión es libre, ¿verdad? Y pues acá nos habla un poco sobre que toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, ¿verdad? Como le podamos llamar, tanto en público como en privado, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Como seres individuales, podemos gozar de este derecho, ¿verdad? Y lo podemos practicar, ¿verdad? No va a haber ninguna restricción, tanto en privado como en público. Y para concluir, en el artículo 39 nos habla de lo que es la propiedad privada. Este artículo desarrolla un poco lo que es que pues el Estado garantiza la propiedad privada como un derecho inherente, ¿verdad?, de la persona humana. Habla de que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley, ¿verdad? Vemos cómo el Estado en este caso dice que garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. Logramos entender entonces que cada uno de estos artículos pues son muy pocos, ¿verdad? Comparado con todos los que hay como individuales, pero sabemos que cada uno de ellos es propio y que solamente que estemos como saliéndonos un poco del orden en el que ahí nos manifiesta, pues la ley va a poder incluirse en este goce de los derechos, ¿verdad? De lo contrario, pues cada uno de nosotros puede tomar en cuenta estos derechos para poder ejercerlos o practicarlos. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches, compañeros e invitados especiales por ahí. Mi nombre es María José Pérez. El tema que yo les comparto es sobre los derechos colectivos. Y fíjense que como veníamos viendo qué eran los derechos humanos en general, estamos conociendo o repasando, por decir así, los derechos individuales. Y yo les decía a mis estudiantes, cuando usted piensa en derechos colectivos, recuérdese de los sustantivos colectivos, ¿sí? Pensar en grupo, ¿verdad? En un conjunto. Lo primero decimos, bueno, las abejas son enjambres, ¿sí? Entonces, a veces acá en los derechos colectivos es pensar en grupo. Nosotros lo primero que decimos al momento de exigir un derecho, bueno, es mi derecho y yo lo voy a exigir. Muy bien, pero también hay derechos que en este caso no lo voy a pedir solo para mí, sino que también lo vamos a exigir en un conjunto. Y además de denominarse derechos colectivos, usualmente en la actualidad utilizamos también el término de los derechos de los pueblos o del pueblo, ya que estos predican que una colectividad difícil de determinar como una nación, un pueblo, una sociedad o una comunidad son esos conjuntos que nosotros vivimos en comunión. ¿Y cuál es la garantía que esto persigue? Es que para la humanidad se considere globalmente, no se trata de aquellos individuos como tal o del ser social, sino que la promoción, mire, de la dignidad de la especie humana, pero en conjunto. Y algunos de estos derechos colectivos, el día de hoy yo les quiero comentar a red 10 más o menos,
tenemos el derecho al desarrollo, el derecho a la paz. ¿Quién no quiere vivir en paz, verdad? El derecho al medio ambiente sano, que es especial el día de hoy. El derecho a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad, que también tenemos el derecho al patrimonio cultural, ¿sí? Tenemos el común a la humanidad y el cultural, el derecho al espacio público, el derecho a la moralidad administrativa. Y entre uno de los primeros derechos que es a la, ¿quién no quiere tener una buena calidad de vida? ¿Sí? Ahí vamos a tener la calidad de bienes, de servicios, donde nosotros podemos venir y exigir, bueno, si yo recuerdo que allá en San José del Golfo habían días que no había agua, ¿sí? Entonces yo puedo exigir el derecho al suministro diario y suficiente del agua potable, pero no lo voy a exigir solo para mí, sino se escucha en este caso los derechos como pueblo, porque un pueblo sin agua, como decíamos ahorita en la pandemia, ¿verdad? Imagínense cómo iba a vivir un pueblo con este recurso que es tan necesario y el adecuado servicio del alcantilado, ¿sí? De los drenajes. No voy a ir a exigir yo como comunidad solo a mi casa un drenaje, sino que vamos a ir en conjunto y lo más necesitado para solucionar los problemas. El número 2 tenemos el derecho al adecuado aprovisionamiento o consumidor. En este caso, que el agua potable, poniendo un ejemplo, hablando del recurso del agua potable, sea purificado, ¿verdad? Que sea nosotros, en este caso, el recurso sea procesado y de consumo para nosotros. En el número 3 tengo el derecho a un medio ambiente sano, a que las cosas que ocurren en nuestro entorno no afecten ni entorpezcan nuestra tranquilidad. O sea, yo estoy en lo que ya está faltando a un derecho y no solo a mi persona, porque en caso estamos en una comunidad, estamos en una colonia y afecta, no me afecta solo a mí, afecta a toda mi familia, afecta a todo el pueblo. El derecho a la conservación de los recursos naturales, a que se protejan todas esas especies naturales nativas de nuestro país. Miren, Guatemala es un país con una biodiversidad megadiversidad, le podría decir, y estamos en el país número 9 con mayor megadiversidad. También tenemos el derecho a la integridad y el uso común del espacio público, el cuidado de los parques, de los andenes, ya que son el uso común y sano esparcimiento de nosotros, del ser humano, ¿sí? Y es, en este caso, el derecho. Nosotros tenemos el derecho de divertirnos, porque para eso tenemos en caso público y en caso privado ese tiempo donde nosotros podemos ir a utilizar, a desestresarnos, pero también tenemos que hacer el uso adecuado y el cuidado de esos lugares. Tenemos la moralidad administrativa, que las autoridades tengan un adecuado cumplimiento y funcionamiento de sus deberes. Miren, acá nosotros tenemos que estar al tanto de que nuestras autoridades, no solo los COCODES, lo que son las municipalidades, lo que son los que nos representan en el Congreso, ¿verdad? Que tengan el cumplimiento adecuado y de sus funciones con sus deberes. Luego tenemos la defensa del patrimonio público. Y hoy en día podemos darnos cuenta que existen bienes que pertenecen al Estado por los que deben ser respetados. Yo les decía la vez pasada a unos compañeros, ¿cómo vamos a exigir con una manifestación destrozando lo que es nuestro? ¿Sí? No podemos ser escuchados y podemos ir como grupo porque tenemos el derecho a la manifestación, pero también tenemos esa obligación como seres humanos a respetar, en este caso, el patrimonio público y por último, la defensa del patrimonio cultural, que entre lo público y el cultural es algo muy nuestro de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, yo quiero, vamos a ver, también tenemos en este caso el derecho a la salud pública, los centros de salud, los hospitales nacionales, cualquier persona necesita y debe tener estos centros.
Y quiero concluir con el último, con la libre competencia económica. Cualquier ciudadano puede crear una empresa. Esos son algunos de los derechos colectivos que tenemos y que debemos conocerlos, porque el pueblo, dice el pueblo unido, jamás será vencido. Entonces, muchas veces al pueblo se le escucha, ¿sí? Y exige sus derechos, pero también hay obligaciones. Muy bien, solamente con eso quiero concluir. Muchas gracias. Muy buenas noches. No sé si logran escucharme correctamente. ¿Estás llevando las cosas? Sí, Lili, con un poquito de interferencia, porque tal vez tiene dos micrófonos activos, creo. Ok. Sí, tengo un poquito de interferencia. La verdad, la señal no es muy buena. No sé si me logran escuchar acá. Sí, Lili. Ok, buenas noches. Un gusto saludarles. En esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que es el derecho al medio ambiente, el cual es un derecho al que tenemos acceso y conocemos, teniendo en cuenta que nosotros sabemos la problemática ambiental a la que nos enfrentamos. Indirectamente, como seres humanos, sabemos que debemos de preservar nuestros alrededores y que los vamos a conservar. Muchas veces no se reconoce que es un derecho al cual tenemos el acceso, pero como no se da a conocer, no tenemos la forma o la manera o estrategia en sí de exigirlo o de preservarlo. El derecho al medio ambiente, toda persona lo tiene. Es decir, que de una manera adecuada podemos preservarla realizando diferentes acciones, ¿verdad? Que van a incluir dentro de nuestra realización los que es el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y el nivel de evidencia parcial en cuanto a escales, en el cual debe cumplir un derecho en Tenemos un poquito de mala conexión, creo. En un breve momento creo que regresa nuestra compañera. Se le desconectó el teléfono. compañeros, perdonen si realmente tengo una señal muy mala. Activa, por favor, Aníbal. Ok, gracias. Voy a ser un poco breve en relación a la problemática que tengo de internet. Lo más importante que quiero compartirles es que tenemos artículos en los cuales están contemplados para poder preservar lo que es el equilibrio ecológico, lo que es la importancia que tiene la protección hasta a la naturaleza, ¿verdad? En cuanto a la explotación de esos recursos naturales que son renovables, ¿verdad? Y no renovables. Podemos observar que tenemos en el artículo 97 lo que es el equilibrio, ¿verdad? Ecológico, la preservación de esos medios, de esos recursos que tenemos. Y el Estado es el que va a garantizar de esa manera constitucionalmente, ¿verdad? Y por vía legal la preservación del mismo.
no dejando de lado nuestra participación, ¿verdad? Que nosotros somos los entes ejecutores de la preservación de ese medio. Ese derecho que tenemos lo vamos a dar a conocer a todas esas personas que están a nuestros alrededores y que de esa manera vamos a conservar una vida tranquila, una vida digna. Entonces, hay muchos derechos a los cuales nosotros tenemos acceso y este es uno de los que considero que son sumamente importantes porque al no conocerlos se va a denigrar, ¿verdad? Se va a alterar ese equilibrio y eso es fundamental en nuestra vida. El artículo 123 nos habla sobre la ley que nos ampara en cuanto a al equilibrio moderado de la explotación de los recursos naturales que nosotros poseemos. La reforestación es sumamente importante que la apliquemos, ¿verdad? Porque a más bosques, a más generación de fauna y flora, poseemos un mejor equilibrio. Así que voy a quedarme hasta acá, ¿verdad? Porque la señal sí la tengo bien mal. No sé si me lograron captar la idea, ¿verdad? Pero quiero retomar algo importante que es en cuanto a la justicia en materia de medio ambiente. Nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad y también esa conexión, esa responsabilidad de estar con las personas y de darles a conocer y decirles que hay un decreto que es el 6886 del Congreso de la República que va a estar conformado con el artículo 30 de la Ley de la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que nos va a dar esa libertad de poder denunciar, ¿verdad? De poder decir a las autoridades que está un ambiente contaminado, que necesitamos que ese lugar esté libre de contaminación para poder tener una vida digna. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos este decreto para que de esa manera podamos poner como un stand-by, ¿verdad? Un hasta aquí sobre lo que nosotros sabemos, a lo cual nosotros tenemos derecho. Muchas gracias por su atención y mil disculpas por la conexión, ¿verdad? Que la tengo un poco mal y le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sofía Soto. Yo le voy a hablar sobre el tema por qué los bosques son fundamentales para el agua. Se conoce que los bosques desempeñan funciones de amortiguación como el enfriamiento, la intercepción de la lluvia, la infiltración y la retención de agua. Proporcionan bienestar en todo el mundo, así mismo como en las poblaciones. Son vitales para la economía, el medio ambiente y la vida cotidiana. Son reservas de agua que acumulan mucha biodiversidad. La cobertura forestal era de 6.973.924 hectáreas, cifras que en el 2010 se produjo a 3.722.595, según datos y estrategia nacional para el abordaje de la deforestación, degradando a los bosques en Guatemala. La relación entre los bosques y el agua es importante, pues los árboles ayudan a que el líquido se absorba más fácilmente en la tierra para recargar las fuentes subterráneas. La deforestación también incide que cada vez se perforan pozos más profundos para encontrar agua, aunque también se debe tomar en cuenta el uso excesivo de líquidos subterráneos, ya sea ya contaminados en la tierra. Se conoce que los departamentos más afectados por la deforestación son el departamento de Quiché, Cobán, Alta Verapaz. Se conoce también de que no solamente las grandes empresas son perjudicantes en esta situación de deforestación, sino también el hecho de que muchas familias a los alrededores de lugares con muchos árboles boscosos, van y cortan leña para consumo diario. Entonces, esto se hace parte del tema de deforestación, lo cual pues no se está
teniendo un cuidado común, ya que los árboles al final nos traen beneficio a todos. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Debido a la cuestión de tiempo, que nos quedan 5 minutos, solo voy a hacer un breve resumen. Es decir, que si conservamos el medio ambiente, si protegemos el medio ambiente, estamos protegiendo la vida, ¿verdad? Ya que sin los bosques, como bien lo decían mis compañeras, sin los bosques no se puede garantizar el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, y por ende menos estaría garantizándose el derecho a la vida. Es indispensable el cuidado de los bosques para preservar la vida como tal, ¿verdad? Entonces, eh, hoy queríamos enfocarnos más en el sentido del medio ambiente, sin descuidar los otros derechos, para hacerles saber a las personas que nos están viendo ahorita y a las que visualizarán luego el video, que conservar el medio ambiente es el derecho fundamental para la vida. Les agradecemos de parte de mis compañeras, y le doy la palabra al fundador de Conciencia Ecosocial, 2 minutos para que diga unas palabras. Vamos a dejar el espacio para preguntas cuando publiquemos el video en las diferentes redes sociales. Gracias. Muchas gracias a Ember. ¿Sí me estás escuchando? Y a todos ustedes, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, probablemente voy a tener un poco de interferencia porque estoy manejando, pero he estado escuchando muy atentamente esta gran lección que nos acaban de dar ustedes en referencia a los derechos humanos. Creo que es súper importante que como individuos, como seres humanos, estemos conscientes de que estamos amparados por los derechos humanos que, como lo explicaban, pueden ser individuales o colectivos, no importando dónde estemos, son derechos universales que nos amparan y nos protegen. Es muy importante conocer y reconocer que en nuestro caso como grupo ecológico estamos amparados bajo estas leyes que nos permiten actuar en beneficio de la sociedad. Específicamente sobre el derecho, sobre como promotores de la educación ambiental. Entonces, quisiera agradecer infinitamente a Cindy, a Ember, a María José, a Lilian, Ángela Sofía y Liliana Celeste. No sé si me escapo de alguien, que ellos son los estudiantes de profesorado de enseñanza media en pedagogía y son promotores de los derechos humanos y de la cultura de paz. Sé que están trabajando arduamente para promover y dar a conocer lo que ustedes están aprendiendo, y creo que es una de las responsabilidades humanas más grandes que ustedes están cumpliendo a cabalidad, y qué mejor que tenerlos con nosotros en este primer aniversario de Conciencia Ecosocial. Espero que los podamos tener de nuevo con nosotros muy pronto para que sigamos trabajando por una cultura de paz, por unas comunidades mucho más conscientes y educadas sobre la responsabilidad que tenemos todos de un futuro en convivencia, no solo con nosotros los seres humanos, sino también con el planeta. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta cátedra y estaremos pendientes pues de cualquier otra actividad. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Buenas noches. Compañeras, tenemos un minutito. Si quieren, alguien quiere compartir unas palabras, unos segunditos. Bueno, creo que de parte de todas mis compañeras agradecemos a Conciencia Ecosocial la oportunidad que nos da de poner en práctica nuestros conocimientos en materia de derechos humanos. Ha sido gratificante participar en esta noche, ya que también nos mencionaba Santiago que es el primer aniversario de Conciencia Ecosocial. De cierta manera nos dio la primicia de una primera capacitación. Creo que hablo por todas mis compañeras que
sería pues muy gratificante para nosotros seguir participando en talleres o capacitaciones futuras. Entonces, creo que con esto, por cuestión de tiempo, nos despedimos. Gracias a a cada una de mis compañeras, a Tiago y a quienes nos estuvieron visualizando. Muchísimas gracias por la atención y les deseo a cada uno y a cada una buenas noches.